Simio, Semio, ¿cuál es la pregunta de la vida cotidiana que nos enviaron para el episodio de hoy? la pregunta de la vida cotidiana para el episodio de hoy es, ¿me apasiona lo que hago o solo me ocupo? Hola, yo soy Simio, o José Aquino cuando nos ponemos más serios. Y yo soy Ricardo Vidrio, aunque aquí me puedes llamar Semio. Detrás de cada pregunta de tu vida cotidiana, Hay una clave para transformar tu vida, bienvenido al podcast. descifrando tu vida cotidiana. ¿Me apasiona lo que hago o solo me ocupo? Para clarificar, ¿qué perspectiva manejaremos sobre lo que hacemos o si solo nos ocupamos? Suena que es algo relacionado con el trabajo, algo laboral, pero no quisiera obviar. Pero yo creo que para hablar de lo que te apasiona con respecto a lo que haces o si solamente te ocupas, definitivamente vamos a hablar del tema de la vocación. Recordemos que en episodios anteriores hablamos de la vocación de vida, ¿no? La vocación al interior de la esfera de la familia. Si tienes vocación de soltería, pareja, familia, con todas sus derivaciones y de lo que platicamos en ese episodio. Aquí nos vamos a ocupar más de la vocación profesional, la que va en la esfera del trabajo o precisamente vocación. Partiendo de esa perspectiva, en mi caso diría que actualmente el 80% de lo que hago profesional o laboralmente me apasiona y un 20% pues no tanto. O sea, sí me gusta, pero lo hago principalmente porque pues con eso se completa el ingreso, ¿no? Así que me ocupo en un 20%. Pero como dije, eso es hoy. Pero si trato de recordar mi escenario cuando empecé a trabajar, no recuerdo haber analizado desde la perspectiva de la pasión, tal vez solo del gusto por lo que hacía y seguramente por el reconocimiento que recibía de ello, pero ese es mi caso y no sé si también aplica para mucha de la gente que nos está escuchando. Inclusive, no dudo que en esos inicios la balanza estuviera al revés, es decir, que me ocupaba más de lo que me apasionaba. Pero para no obviar en la interpretación del término, ¿a qué le llamamos apasionamiento en nuestra vida laboral? Yo creo que tiene que ver mucho con aquello que te da mayor sentido. Es decir, de todas las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, específicamente aquí en el ámbito de preparación académica hacia el mundo laboral y ya propiamente dicho durante el tiempo ya profesional, laboral, tiene que ver mucho con lo que te significa lo que haces. ¿Qué significado le das a lo que haces en tu día a día? Las más simples tareas que realizas durante tu día, durante tu rutina, como tú bien lo decías, ¿no? Hay 80% de cosas te apasionan y otras 20% pues es más responsabilidad que pasión. Pues lo mismo en la escuela. Es muy difícil que el 100% de todo el programa académico de una licenciatura te apasione, pero mientras mantengas ese Pareto 80-20, pues vas por buen camino, ¿no? Ese 80% te tiene que significar algo, tienes que resonar con ese significado. Y a partir de ahí va surgiendo este compromiso con esas tareas, estás presente en la ejecución de esas tareas y entonces la intensidad de esa tarea se multiplica porque te apasiona el tema, ¿no? Vibras con eso que estás haciendo. Y lo puedes contrastar con actividades que no tienen el mismo significado, no tienen la misma intensidad y por lo tanto sí las ejecutas, sí las realizas porque eres una persona responsable, pero lo que te aporta en realización y plenitud no es del mismo tamaño. Me imagino que todo o mucho lo ves dependiendo de en qué etapa de tu vida personal estás, ya sea si estás soltero, si tienes pareja o si ya tienes familia, porque entre más avanzas,
más responsabilidades y compromisos vas adquiriendo, por lo que podrías perder de vista la pasión y centrarte en, pues más en lo económico. Así que no te preocupas si estás ocupado mientras estés cumpliendo. Sí, de hecho, el modelo tiene una metáfora en relación a las diferentes etapas de la vida, las estaciones de la vida, y la metáfora es una analogía con las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno, en donde cada etapa pues tiene una duración aproximada de 20 años más un año adicional de transición hacia la siguiente etapa. Entonces, en ese sentido, la primavera iría de los 0 a los 21 años, el verano iría de los 22 a los 42, el otoño de los 43 a los 64 y de los 65 en adelante a los 80 y tantos sería el invierno. Y tienes razón, cada etapa tiene un código muy particular, tiene una forma de decodificar lo que sucede, lo que acontece al interior de esa etapa. Y además, cada una de las etapas tiene una atmósfera diferente. La de la primavera es una atmósfera de siembra. Vas a sembrar, estás sembrando. En qué estás sembrando? Estás sembrando en saber quién eres tú, qué quieres, hacia dónde vas, de los 0 a los 21. El ideal sería que cuando termines esta etapa de la primavera tú ya tengas respuesta a eso, ¿no? Que tú seas una persona que se hace responsable de su vida, de sus decisiones, que ha resuelto su huella de abandono o está en proceso de resolverla, pero está atendiendo el tema y que está en ejercicio de su vocación, ¿no? Y cuando entras a la siguiente etapa, que es el verano, viene la germinación de qué? De aquello que sembraste en la etapa anterior, en la primavera. A mí me gusta mucho esta etapa de los 22 a los 42 años, porque en esta etapa, aquí se dan las grandes pasiones. Es la etapa en donde van a ocurrir grandes cosas en tu vida. Ya vas a terminar tu educación académica, vas a conocer a tu primera pareja o la pareja con la que a lo mejor vas a querer entablar un proyecto de vida, incluso vas a decidir si quieres formar una familia, vas a escoger tu trabajo, incluso si quieres crear una empresa, van a suceder tus grandes apuestas, tus grandes fracasos y al interior de esta etapa está tus grandes pasiones. Aquí están tus grandes pasiones. Dime cuáles son tus pasiones y te diré quién eres. Las pasiones van a requerir un gran compromiso, una apuesta a futuro por esas pasiones. Y sí hay una diferencia, Pepe, entre la vocación y la ocupación. La vocación está orientada un gran significado en todo lo que tú vas a realizar. Ahorita vamos a hablar un poco más, a más detalle acerca de la estructura de la vocación, pero con respecto a esta etapa del verano, pues tus grandes pasiones debieran estar orientadas por tu vocación. Y entonces vas a apostar por eso que te va a aportar realización, plenitud, felicidad. ¿Y cómo se va a distinguir de las ocupaciones? Pues porque cuando estás en ejercicio de tu vocación, incluso los grandes problemas se traducen en retos que vas a resolver con inteligencia, con creatividad. Los problemas se presentan y tú estás prendido, tú estás pensando en cómo darle la vuelta, sales del trabajo, te vas a casa y sigues pensando en el tema, sueñas con el tema, te levantas temprano, ya quieres ir a trabajar, ya quieres poner en práctica las tres, cuatro soluciones que se te ocurrieron. En cambio, cuando estás en una ocupación, la gran diferencia es que te aporta muy poco en significado, te aporta muy poco en realización y en plenitud. Estás ocupado porque finalmente eres una persona responsable. Hay que pagar un montón de cosas. Entonces, pues no es que esté en ejercicio de vocación, no estoy en una vocación, estoy en una ocupación que me permite tener ciertos ingresos económicos y poder hacer frente a mis responsabilidades económicas. Pero cuando estás en una ocupación y vienen los problemas,
riesgo es que uno de estos problemas te puede poner de rodillas y ya no te levantas. Ya no te levantas porque no hay realización, no hay plenitud, no hay creatividad, hay mucho peso, te pesa realizar las actividades. Pero estarás de acuerdo en que independientemente del grado de responsabilidades que tengas, llámese pareja o familia, es común que la parte económica te jale, sin importar que estés ejerciendo o no tu vocación. Sí, claro, por supuesto, la parte económica es un factor importante, pero no es el más importante. Constantemente me preguntan cuando los jóvenes están por elegir qué es lo que quieren estudiar y siempre llegamos a esta encrucijada. Oye, ¿es vocación o es dinero? Oye, ¿estudio algo que me garantice el ingreso, que me garantice que voy a tener trabajo, que voy a tener dinero? ¿O me voy por el lado de lo que me apasiona, con lo que vibro, que me da la razón para levantarme y seguir adelante? Mi respuesta es siempre la misma. Yo me inclino más por la parte vocacional y no tanto por la parte económica, porque si tú estás en ejercicio de vocación, vas a transitar por tu preparación, por la adquisición de conocimiento, te vas a preparar en algo que te significa, que para ti es tremendamente importante. Y cuando tú estás en ejercicio de tu vocación, y tienes talento en eso, en esa dirección, el éxito económico va a venir. No va a ser gratuito. Tú vas a tener que esforzarte, vas a tener que lidiar con obstáculos, con retos, te vas a caer, vas a fracasar. Pero como estás en ejercicio tu vacación, te vas a volver a levantar, vas a aprender de tus errores y vas a seguir adelante. No necesitas motivación para eso, porque para ti seguir en esa dirección de tu vocación te hace todo el sentido, a ti te hace todo el sentido. Y al hacerte sentido y estar ejecutando tareas en esa dirección, cada simple tarea que va en esa dirección, paso a paso, te realizas y te llenas de energía y estás que no te la acabas. Entonces, el resultado económico va a ser una consecuencia de la ejecución de tu vocación. Entonces, tomando en cuenta la importancia de la vocación, ¿por qué no nos platicas sobre la estructura de una vocación? La vocación no es algo que está allá afuera. La vocación está en nuestro código genético. De hecho, la vocación está en los lados fuertes de nuestros cinco potenciales, de nuestro potencial instintivo, nuestro potencial motriz, sexual, emocional y racional. Los lados fuertes de nuestros cinco potenciales va a dar un perfil vocacional. Y el perfil vocacional pues va a dar lugar a una serie de opciones vocacionales, ¿no? De horizontes vocacionales. No siempre tengo una sola vocación, siempre tengo varias vocaciones. ¿Cómo se estructura la vocación? Entonces, la vocación se infiere, se va a inferir a partir de mi código genético. No es algo que está allá afuera, es algo que traigo por dentro, entonces la voy a inferir a partir de lo que yo soy, de lo que yo soy como, de lo que yo soy genéticamente. ¿Dónde están mis lados fuertes genéticamente? ¿En qué soy bueno genéticamente? Por ejemplo, alguien que tiene un talento en el potencial motriz y que es capaz genéticamente de desarrollar ese potencial al máximo y que puede correr los 100 metros planos por debajo de 10 segundos, pues hay parte de su vocación va a ir en esa dirección. Y si esa persona descubre esa vocación en su código genético y además eso le significa, le apasiona, tiene la disciplina, el compromiso de llevar ese potencial a su máximo límite, pues puede ser un campeón olímpico, ¿no? E incluso romper un récord mundial, un récord olímpico. Entonces, la vocación la traigo genéticamente y entonces, ¿cómo la infiero, cómo la descubro? Pues a partir de estar constantemente evaluando dónde están mis lados fuertes de mis potenciales. Nosotros como padres tenemos que estar exponiendo a nuestros hijos pues a diferentes series de actividades, ¿no? Actividades de tipo académico, racional, para que practiquen su capacidad de análisis, de síntesis, ver cómo se comunican, si son buenos para hablar, para desarrollar el habla, para argumentar, es ponerlos a cuestiones artísticas, emocionales, si pueden desarrollar la parte emocional.
etcétera. Entonces, tú los vas exponiendo a diferentes estímulos y tú como padre vas poniendo atención en dónde sí y en dónde no tu hijo vibra. Hay cosas que simplemente no se dan, ¿no? No porque a mí me gustara el fútbol, pues a mi hijo le va a gustar el fútbol. Y si yo quiero insistir que porque a mí me gustó, a mi hijo le tiene que gustar y además le tiene que ir al mismo equipo que yo le voy, pues entonces voy a forzar algo que no, a lo mejor no está en su dirección vocacional, no lo trae puesto. Entonces los exponemos a una serie de estímulos para tratar de ver dónde están los lados fuertes de sus potenciales, porque ahí está su perfil vocacional. Entonces, iniciamos con quién eres genéticamente, dónde están tus lados fuertes genéticamente, ¿no? Y ahí hay que estar en un proceso de descubrimiento. Luego, de la primera pregunta de quién soy, es qué sé. ¿Qué es lo que has aprendido a lo largo de tu vida? Si ya estudiaste primaria, estudiaste bachillerato, tuviste la oportunidad de estudiar una licenciatura, ¿qué has aprendido? ¿Has aprendido académicamente cosas? ¿Has aprendido algún oficio, carpintería, aluminero, no sé, electricidad? ¿Qué cosas son las que sabes? Entonces, contestamos dos preguntas, ¿quién soy y qué sé? Y vamos a una tercera, ¿qué es lo que tengo? Normalmente tenemos varias cosas. Tenemos una red de amigos en la que podemos confiar, tengo ahorros en el banco, tengo una computadora, tengo un garage, tengo todavía papá, mamá. ¿Qué es lo que tienes? Dependiendo de lo que tú eres, de lo que tú sabes y de lo que tú tienes, van a surgir lo que puedes. Y siempre podemos varias cosas. Y de las opciones que puedes, tú tienes que hacer un acto de introspección, de reflexión de esas opciones que puedes, con cuál vibras más, en qué dirección te quieres mover, cuál te significa más para definir qué es lo que quieres. Entonces, de lo que yo soy, de lo que yo sé y de lo que yo tengo, surge lo que puedo. Siempre puedes varias cosas y de lo que puede, tú decides qué quieres y te mueves en esa dirección. ¿Cuál es la parte importante una vez que descubres qué es lo que quieres? Que decidas implementar tu vocación, que tengas el compromiso de desarrollar tu vocación. ¿Por qué? Porque muchas veces abortamos nuestra vocación por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso y miedo al rechazo. Y lo estábamos hablando justo antes de esta explicación. Yo puedo tener claridad de que vibro con la literatura, me apasiona la literatura, sueño con ser un gran escritor, voy a desarrollar historias y mi mente vuela cada vez que pienso en el tema. Pero en mi casa, en las sobremesas, mis papás que estudiaron licenciatura y que son ingenieros, pues hablan muy mal de la literatura y la desprecian, la descalifican, la critican y dicen que cualquier persona que estudie literatura pues se va a morir de hambre. Y entonces a mí me empieza a dar un pánico de moverme en la dirección de lo que estoy descubriendo con mi vocación, porque dicen, no, y si luego no tengo dinero, y si mi papá tiene razón y me muero de hambre. Y entonces sí descubro mi vocación, pero por miedo no la implemento y la aborto. Y prefiero estudiar ingeniería en sistemas porque sé que eso en futuro pues me va a dar trabajo, voy a tener, pero simplemente voy a estar en una ocupación. Es una ocupación que me da dinero para hacer frente a mis responsabilidades económicas, pero no me realizo en ese trabajo. No, no estoy pleno, no estoy feliz. Inclusive puedes llegar a ser millonario, pero has vivido con un vacío existencial que no lo has podido llenar. No lo has podido llenar con nada y sientes que a pesar de que cumpliste con tus objetivos económicos, sientes que algo te hace falta. Me siento frustrado. Al final del día, todos mis millones no me pagan el nivel de frustración que tengo. Comentaste que la vocación es genética, así que de alguna manera la traes heredada y en primera línea de tus padres. Eso significa que como ya la traes heredada, pues es lo que se te acomode y se te da de forma natural. Por supuesto que si esto está en mi código genético, pues mi código genético tiene el 50% de mamá y el 50% de papá. La combinación de eso va a dar resultado a mi potencial genético. Son potencialmente desarrollables. Es decir, ese talento lo tienes en potencia. Ahí está. Si das con él
te comprometes a desarrollarlo y lo llevas hasta sus últimas circunstancias, vas a ser una persona, aparte, talentosa y en ejercicio de tu vocación. Si tienes talento para la música y lo desarrollas, puedes llegar a ser un excelente, un gran músico. Y así, con cualquier tema en el que resulte que tienes talento, pero lo tienes que desarrollar. Desarrollarlo es asumir tu vocación, es moverte en esa dirección. Es tratar de llevar tu potencial a su máximo límite. A eso me refería con desarrollarlo, porque lo traes en tu ADN, pero en potencia. Comentaba sobre lo bueno que es exponer a nuestros hijos a diferentes estímulos para ir descubriendo lo que les gusta y en qué son buenos. Eso me hizo recordar una entrevista a un psicólogo infantil, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, pero él decía que cada vez se hace más común poner al servicio de nuestros hijos a un sinfín de profesionales, ya sea el maestro de música, el de fútbol, el de básquetbol, el de baile y pues muchos más. Pero muchas veces con el objeto de, pues, de mantenerlos ocupados y no tener que lidiar con ellos. Y los padres no ponían la atención debida. Y resultaba contraproducente porque simplemente los acabamos, pues, saturando. ¿Coincides en que solo los mantenemos ocupados y no ponemos atención? Vaya, así en lo general. Y realmente, ¿cómo deberíamos orientar ese tipo de actividades? Sí, definitivamente la palabra que estás utilizando es esa, es saturación. A ver, los niños son niños y los niños tienen que vivir su niñez de la manera más saludable posible. Ese es el gran reto y responsabilidad de nosotros como adultos y más en un mundo tan hiperconectado y en donde los dispositivos móviles y las redes sociales se han metido a la manera como se socializa, como los niños interactúan. Lo hemos platicado en otros episodios. Es importantísimo que los niños salgan a jugar, que los niños salgan a la calle, porque en ese proceso de interacción con los otros niños, en ese proceso de interacción con la otra edad, van adquiriendo desarrollos de tipo psicológico que les van a ayudar a poder relacionarse con otras personas, van a adquirir capacidades críticas y autocríticas que solamente desarrollan cuando tú interactúas con otro sujeto, ¿no? En vivo y a todo color, y no a través de las redes sociales, sino a través de los videojuegos. Entonces, es importantísimo que los niños vivan su infancia, vivan la etapa que les corresponde. Y nosotros como padres, pues tenemos que tener cuidado. Si es ponerlos, pues no hay de otra. Si tus hijos van en la mañana de 7 a 2 a la escuela, pues necesariamente si quieres exponerlos a ver cómo les va en la música, cómo se relaciona con ese tipo de estímulos, pues lo vas a tener que incorporar o inscribir a algún programa de música. El punto está en no saturarlos, en no sobresaturarlos, en darle espacio para que se diviertan, para que jueguen. Y tú como padre estar observando si esa clase extra de música lo motiva, no lo motiva, habla del tema, regresa a clase, quiere seguir practicando o se está aburriendo. Si tu hijo se está aburriendo, entonces no es lo suyo. Bueno, es probable que no sea lo suyo porque la contraparte es también que luego hay profesores que no son los adecuados. Entonces tú como papá tienes que estar atento a eso. Oye, esto es porque el profesor sí es un buen profesor, el profesor conoce del tema, sabe, lo hace lúdico, sabe de didáctica, y mi hijo es el que se aburre porque no le gusta el tema, no le gusta la música, no le gusta el deporte, entonces pues llevarlo entonces inscribirlo a otro tipo de estímulo, a otro tipo de tarea y no sobresaturarlos. El problema está cuando salen de la clase de música y se van a la clase de fútbol y luego se van a la clase de inglés y luego se van a la clase de judo y de ahí se van a... Bueno, o sea, tienes un niño que va a terminar sobresaturado, cansado y odiando todas esas clases porque nunca tuvo tiempo para divertirse. El niño necesita divertirse, jugar. Entonces, habría que tener cuidado nada más en no sobresaturarlos. Oye, recordando la pregunta de si me apasiona lo que hago o solo me ocupo, ¿debo sentir pasión por el 100% de lo que hago?
o no necesariamente, pero sí debe existir un balance deseable. No, yo no creo que exista el 100%. No vamos a estar contentos con el 100%. De hecho, cuando tú escoges un programa de estudio, no estás contento con el 100% de todo el programa y de todas las materias y de todos los profesores. Pero hay un porcentaje de mayoría que sí te apasiona. Hay un 70-80% que dices, wow, esto está bien. Y bueno, ni modo, tendré que llevar electricidad y magnetismo y pues bueno, a ver cómo le hago porque pues no me apasiona, ¿no? Listo, ya está, pero tengo toda la responsabilidad y el compromiso de sacar adelante todo el programa completo, porque voy por el 70-80 que sí me gusta y hay un 20% pues que hay que transitar por él, pero no es que wow, no me prende, pero forma parte del paquete y habrá que cumplir con esas materias, ¿no? Y lo mismo en el trabajo, exactamente lo mismo. No todas las actividades, no el 100% de todas las actividades de un trabajo te apasionan, pero la idea es que sí estemos en un 70, en un 80%. Y con ese 70 y 80 te da para lidiar con el otro 20% que no te apasiona. Con lo que hemos comentado, la respuesta a la primera parte de la pregunta, ¿me apasiona lo que hago? La respuesta sería que si te dedicas a lo que es tu vocación, pues seguramente te apasiona lo que haces. Pero moviéndonos a la segunda parte de la pregunta de si solo me ocupo, no sé si es tan obvio darnos cuenta si solo nos estamos ocupando o cuáles serían las señales para al menos empezar a darnos cuenta. Cuando estás en ejercicio de tu vocación, estás lleno de energía por ese 70-80% que sí te apasiona y que al estar ejecutando las tareas de ese 70-80% vibras con eso. O sea, Pero, para ti tiene el más alto significado. ¿Cuál es el síntoma inequívoco de que estás en una ocupación? La frustración. La gente que no está en ejercicio de su vocación termina desarrollando un vacío y ese vacío lo va a llevar a la frustración. Vivimos en un mundo tremendamente frustrado. Basta darle una mirada allá afuera. La mayoría de la gente está en una ocupación porque son personas responsables y se buscan la manera de hacerse de ingresos económicos para hacer frente a todas sus responsabilidades, pero no se están realizando. No se están realizando. Y sí, claro, el contexto tiene que ver mucho, por supuesto que también cuenta, pero si tuvieras a tu jefe ideal y de todos modos no estás en ejercicio de tu vocación, aún en esos casos, y aunque estés haciendo muy buen dinero, estás frustrado. ¿Por qué estoy frustrado? Porque las cosas que realizo no me aportan, no me aportan plenitud, no me aportan realización personal. Simplemente son tareas que tengo que ejecutar para conseguir la recompensa que es el dinero. Pero yo me siento vacío por dentro. Y hay casos tremendos, ¿no? Como el de este chef Anthony Bourdain, famosísimo, casado con una modelo, una hija excepcional, todo, famoso, todo el dinero del mundo. Y en una grabación de su último programa, creo que se llamaba Unknown Parts, pues lo descubren, ¿no? Ahorcado en una de las habitaciones del hotel en donde estaban grabando. Se les hace un examen toxicológico y resulta negativo, ¿no? Pues, no, pues se andaba metiendo algo. No se andaba metiendo nada. Le preguntan a su mamá, oye, ¿qué pasó con Anthony? Y dice, no lo sé. La respuesta de mamá es, lo tenía todo. ¿Cómo contestamos esa pregunta? Y es porque muchas veces tenemos ese éxito social, pero eso a mí no me llena. Yo sigo ampliando mi vacío existencial. Estoy consiguiendo lo que desde afuera la gente cree que es la respuesta a todos mis problemas. Tengo la fama, tengo el dinero, tengo la esposa modelo, pero yo sigo sintiendo un vacío existencial porque lo que estoy haciendo no me aporta en realización, no me aporta. Me aporta lo que socialmente la gente cree que es lo que deberíamos estar buscando, pero no es lo que yo estoy buscando. Y entonces termina tomando una decisión brutal, ¿no? La huida máxima, la última, que es el suicidio. la frustración que mencionas es un pues, síntoma inequívoco, pero antes de llegar a eso, ¿qué otras cosas me indicarían que no es por ahí? Vaya, si en algún momento hago un alto en el camino, ¿qué puedo observar o preguntarme
y qué me ayuda a identificar si me estoy ocupando y mi vocación no es esa, y si es así, ¿qué debo hacer al respecto? Mira, la vida es una serie de experiencias y el modelo distingue con toda claridad lo que es una experiencia de lo que es una vivencia. Una experiencia es un evento que lo vives con total atención, o sea, estás presente en el momento que ese evento sucede, estás tú todo presente. Cuando tú no estás presente y tu foco atencional está ya sea en el pasado en forma de nostalgia o en el futuro en forma de deseo, entonces no hay nadie en el instante presente. La vida solamente ocurre en instantes presentes. La vida es una serie de experiencias. La diferencia entre la vivencia y la experiencia entonces es si estás presente o no cuando ocurre el evento. ¿Cuál es lo importante de una experiencia? La experiencia siempre te va a aportar en conocimiento, te va a aportar en sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Haciendo la pregunta correcta. ¿Cuál es la razón, el para qué de esta experiencia? ¿Qué es lo que esta experiencia me trae? ¿Qué es lo que me aporta? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando en términos de aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto que me está sucediendo? Hacernos la pregunta equivocada es, ay, ¿por qué a mí? Yo que soy tan bueno, yo que, ¿no? Victimizarme, conmiserarme, no es la actitud correcta. Entonces, preferimos las experiencias a las vivencias y la diferencia es si estuviste presente o no estuviste presente cuando el evento surgió. Ahora, los ciclos son cadenas de experiencia y hay de ciclos a ciclos, hay ciclos pequeños y hay ciclos muy grandes. Puede ser el ciclo de una amistad, el ciclo de un trabajo en una empresa, el ciclo de un libro, voy a empezar a leer un libro, el ciclo de un viaje, ¿no? Que puede durar 1 o 2 semanas. Entonces, los ciclos son una serie de experiencias en donde voy brincando de experiencia en experiencia conforme voy realizando la experiencia correspondiente. Pero ese ciclo tiene un inicio y tiene un fin. Y el ciclo de un trabajo también tiene un inicio y un fin. ¿Cuál es el síntoma inequívoco de que el ciclo ya te aportó todo lo que te tenía que aportar? Toda la serie de experiencias que estaban al interior del ciclo te fueron aportando en experiencia, en aprendizaje, si es que estuviste presente e hiciste las preguntas adecuadas a cada una de las experiencias que conforman el ciclo. El síntoma inequívoco entonces de que el ciclo está a punto de terminar es el aburrimiento. Me empiezo a sentir aburrido, ya no me motivo, ya no me interesa, me empieza a jalar la atención otro tipo de temas. Pueden ser en otras áreas dentro de la misma organización. Me va a dar el impulso de actualizar mi currículum y de empezar a ver otras opciones, porque ya mi trabajo me aburre. El ciclo se está cerrando. Y hay una manera de cerrar el ciclo, que es con un profundo agradecimiento a todo lo que ese ciclo te aportó y con una sonrisa en los labios. No le debes nada a ese ciclo y estás en paz con ese ciclo. Entonces también el aburrimiento es un síntoma inequívoco de que los ciclos ya dieron lo que tenían que dar, ya te aportaron, ya no tiene mucho caso que te quedes ahí. Necesitas iniciar un nuevo ciclo y muchas veces cuando te das cuenta que ese ciclo se está cerrando, otros ventanas y otras puertas se empiezan a abrir. Retomando la pregunta de la vida cotidiana de hoy, ¿me apasiona lo que hago o solo me ocupo? La forma de contestarla podría ser que si conoces tu vocación y te dedicas a ella, es altamente probable que lo que estás haciendo realmente te apasiona, pero si no la estás ejerciendo o no la conoces aún, pues sería altamente probable que solo te estás ocupando. Así que lo ideal es que desde edades tempranas estemos observando en qué somos buenos y en algún momento nos apoyemos de algún tipo de evaluación, modelo similar para descubrir la vocación y entonces enfocar nuestros esfuerzos hacia ella para que en la medida de lo posible gran parte de lo que hagamos nos apasione porque puede llegar el momento en que acabemos pues frustrados. Esta podría ser la respuesta a la pregunta del día de hoy o qué más podemos agregar. Yo solo agregaría que en el modelo se pone
a la persona al centro del modelo. Al centro de la persona se pone su conciencia. Ya hemos platicado acerca de la conciencia, que es la capacidad de respuesta ante lo que la vida te pone enfrente. Al centro de la conciencia se pone tu autoconcepto, cómo tú te percibes y cómo te vas a proyectar hacia afuera, hacia tu proyecto de vida. Y al centro del autoconcepto está la vocación. ¿Por qué es importante el tema de la vocación? Porque la vocación va a ser la pieza angular sobre la que vas a estructurar tu proyecto de vida. Es lo que va a hacer coincidir el ser, el saber y el tener. Y entonces es importantísimo que trabajemos en esa dirección, es importantísimo que trabajemos en poder identificarla, en asumirla y desarrollarla, para que no corramos el riesgo de terminar aburridos y frustrados en una ocupación. Muy bien, solo nos resta invitarlos a que nos acompañen cada semana y nos envíen preguntas de su vida cotidiana, pero también dudas y comentarios sobre este o cualquier otro de los episodios. Y por favor no olviden buscarnos y suscribirse a nuestros medios de contacto. Excelente, los escuchamos en el próximo episodio.